Sí, buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a una charla. Hoy vamos a tratar el tema de tiburón ballena, descubriendo al tiburón ballena en el mar peruano. Y para esto contamos con la presencia de Alejandra Mendoza. Antes de iniciar la charla, quiero contarles un poco sobre Alejandra. Bueno, ella es ingeniera pesquera, egresada de la Universidad Agraria La Molina y forma parte del equipo de la ONG peruana Ecoceánica. Como parte de este equipo, ella ha venido realizando monitoreos de desembarques pesqueros, varamientos de animales marinos, censos de tortugas marinas, así como la evaluación de sus nidos. Ha coordinado además proyectos financiados tanto por el Estado como por el Banco Mundial para la investigación de especies marinas amenazadas. Forma también parte del proyecto Tiburón Ballena Perú, en el cual viene realizando monitoreos constantes de esta especie. Actualmente, ella está enfocada en trabajar con comunidades pesqueras para redirigir sus prácticas y hacerlas más sostenibles. Así que quiero dar la bienvenida a Alejandra y cederle la palabra. Gracias, Clau. ¿Cómo estás? Bueno, para compartir la pantalla. Sí, puedes compartir, te acabo de... Ok, sí, déjame. Sí, creo que es esta. Perfecto. Y a ver. Ya, ¿se ve? Sí, sí se ve la presentación. ¿Sí? Sí, sí, tenía mi micro apagado, sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces voy a comenzar la presentación ahora. Bueno, voy a darla y supongo que después si alguien tiene alguna pregunta ya la hace por el chat y Clau me la alcanza. Mi nombre es Alejandra Mendoza, yo soy ingeniera pesquera, como Clau les contó, y bueno, vengo estudiando los tiburones ballena desde 2014. El estudio está dirigido básicamente a los tiburones que se encuentran en aguas peruanas y aguas costeras, porque pues es lo más cercano para nosotros para poder monitorearlas. Y nada, les voy a dar un poco del alcance de la biología del tiburón por si algunos no están tan familiarizados con este animal y un poco de lo que hemos venido haciendo en Ecoceánica y en el proyecto de Tiburón Ballena Perú a lo largo de estos años. Bueno, la primera pregunta del millón es si el tiburón ballena es un tiburón o es una ballena. Muchas veces me hacen esta pregunta y de hecho cuando estoy acá a veces trabajando con los pescadores me dicen, sí, la ballena, y le digo, pero ¿es un tiburón o es una ballena? Y nunca me saben contestar. Entonces he hecho un pequeño ejercicio para que sepan cómo diferenciar uno de otro. Entonces, este es un tiburón ballena. Entonces, ¿es un tiburón o es una ballena? Tienes que mirar algunas características para darte cuenta si es un tiburón o si es una ballena. Entonces, ¿qué podrías primero como resaltar? Capaz la aleta dorsal, cómo es la aleta dorsal de uno y cómo es la aleta dorsal de otro. Capaz la forma de la cola, si la cola está vertical u horizontal. ¿Cómo se mueve esta cola? Fíjense, cómo se mueve la cola de un tiburón, que se mueve de esta manera, y cómo se mueve la cola de una ballena, que se mueve de esta manera, ¿no? O de un cetáceo en realidad. De ahí, ¿qué pasa en la parte ventral? ¿Hay aletas o no hay aletas? Y luego, algo súper importante también es cómo respiran. Los tiburones respiran por medio de branquias, no por medio de un orificio. Entonces, pues ahí tienen una respuesta. Entonces, el tiburón ballena es una duda. Entonces, ¿dónde se encuentra el tiburón ballena? El tiburón ballena se encuentra en todo el mundo en aguas tropicales y subtropicales. Como pueden ver, este es un mapa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se pueden encontrar tiburón ballena en todo este rango.
Esto no quiere decir que las agregaciones están en todas partes. Hay agregaciones muy delimitadas en esta zona, en esta zona, en esta zona de acá, en esta zona de acá, un poco más en esta zona de acá. Y bueno, acá en Galápagos y ahora acá en Perú tenemos una agregación en investigación, ¿no? Hay agregaciones en las que ya tienen bastantes años de investigación, por ejemplo la de Ningaloo, que tiene más de 40 años, en donde ya tienen muchos resultados mucho más fiables, ¿no? Investigar una especie salvaje es difícil, ¿no? Porque para poder lograr encontrar patrones tienes que llegar a estudiarla mucho tiempo. No es como le estudio un año y hace todo. Eso se puede comenzar a saber a partir de los 10 años, por ejemplo, para establecer una estacionalidad. El tiburón ballena es una de las especies una de las 3 especies de filtradores que existen en el mundo, ¿no? De los tiburones filtradores. Hay 3 tiburones. Primero es el tiburón ballena, que es este guapetón de acá. Después tienes el tiburón peregrino, que es ese de ahí, y el tiburón boquiancho, recientemente agregado a la lista de especies que existen de tiburones en Perú. El tiburón ballena se alimenta de plancton. Entonces, el tiburón ballena es una especie filtradora. ¿Qué cosa quiere decir? Que él absorbe agua. Dentro de esa agua va a haber alimento y él la va a filtrar. Y de eso se va a alimentar. Entonces, ¿qué cosa come el tiburón? Puede comer, como vemos en la foto, pececitos muy pequeños. Puede comer larva de peces, puede comer huevos de peces, sobre todo especies pelágicas se ha encontrado en el Medio Oriente. Por ejemplo, en Ningaloo come larvas o huevos de corales. Cuando los corales desovan, hay una gran avistamiento de tiburones ballena. Tenóforos, ketonatos, diferentes tipos de plancton, ¿no? Plancton son los animales, los zooplancton son muy chiquititos, y se encuentran suspendidos en el agua, ¿no? Cuando hay un bloom de estos animales en el agua es cuando normalmente ves mayor cantidad de tiburón ballena agregados en una sola área, ¿no? Hay veces que podemos tener hasta 15 tiburones acá en Perú juntos comiendo, y casi todos comiendo como se ve acá, ¿no? En vertical, donde el tiburón se para y abre la boca y solamente succiona. ¿Y cuáles son sus amenazas? Bueno, las amenazas del tiburón ballena tiene varias. Pueden ser la pesca incidental, como vemos acá, sobre todo en la pesca industrial, ¿no? Que utilizan grandes redes, bolsas para pescar atún, para pescar especies pelágicas, ¿no? Sobre todo en alta mar. Especies dirigidas, por ejemplo, todavía en algunos países asiáticos, esta foto es de Tailandia, todavía se consume de manera regular y en algunos casos no fiscalizada, como no está vetado comer tiburón ballena, entonces todavía lo pescan. Y otra de las amenazas que tiene también es la colisión con embarcaciones. Aparte de eso, también hay mucha pérdida de hábitat y bueno, la contaminación marina también es un gran problema, sobre todo para ellos que son animales filtradores, ¿no? Los tiburones ballena pueden llegar a medir hasta casi 20 metros. De hecho, el más grande registrado tiene como 19 punto algo, ahorita no lo recuerdo, pero es bastante grande. Este tiburón que aparece en la foto me parece que tenía como 14 metros. La que está acá es Denny Ramírez, nuestra asesora mexicana de tiburón ballena México. Esto es, me parece que en Espíritu Santo, cerca de La Paz, en Baja California. Pueden pesar más de 40 toneladas y pueden llegar a vivir hasta 135 años. Este es un estimado en realidad que se ha encontrado por medio de un estudio de vértebras que se realizó hace muchos años, ¿no? Pero no es una edad 100% comprobada. Los tiburones ballenas son animales prehistóricos, eso quiere decir que son como fósiles vivos. Digamos que hace 65 millones de años se encontraban tal cual los vemos ahora. O sea, han resistido muchas catástrofes en este planeta y
pues nada, todavía los tenemos acá. Lamentablemente, hoy en día, cada vez sus poblaciones son más pequeñas, se están achicando. Es por eso que hace unos años, en el 2016, la población de los tiburones ballenas pasó de estar en estado vulnerable por la UICN, que es esta organización internacional para la conservación de la naturaleza que se encarga de clasificar los animales, de evaluarlos con grupos técnicos alrededor del mundo y los clasifican en diferentes estados de conservación. El nuestro, el tiburón ballena estaba en vulnerable, en la clasificación vulnerable, pero en el 2016 pasó a estar en peligro. Esto quiere decir que después de 16 años, porque su última evaluación había sido en el 2000, después de 16 años, en el 2016, los esfuerzos de conservación que se habían determinado para esta especie a nivel mundial no habían sido suficientes. Por lo tanto, cuando hicieron de nuevo la evaluación, su población seguía en declive, por eso es que la han puesto en peligro ahora, ¿no? Y bueno, un poco más acerca de los tiburones. Los tiburones ballenas, si bien no hay mucho conocimiento acerca de dónde hacen el apareamiento entre hembras y machos, si es que hay agregaciones en donde hay zonas de mating, ¿no? de encuentro para poder reproducirse, no, eso no se conoce todavía. El único registro que se tiene es de una hembra preñada con 300 tiburones, como vemos en la foto de abajo. Y esta hembra tenía 300 tiburoncitos, pero en diferentes estadios de desarrollo. Lo que quiere decir que no fecundó todos los huevos al mismo tiempo. Lo que es interesante es que todos estos animales pertenecen al mismo padre. Entonces, ¿qué pasó acá? O se quedaron de novios mucho tiempo en una misma área y hicieron el mating mucho en un tiempo prolongado, o capaz, como hacen algunos tiburones, la hembra guarda el semen del macho y se autofecunda a lo largo del tiempo según la disponibilidad de alimento y de condiciones, ¿no? Esto es lo más probable. Entonces, sí, es una camada de 300 tiburones, todos del mismo padre, en diferentes estadios de desarrollo. Lo que vemos en la foto de arriba es un tiburón encontrado, esta me parece que fue en Indonesia, como de alrededor de 70 centímetros, que es el tamaño más o menos del que nacen los tiburones naturalmente, ¿no? Registros como este han habido en muchas partes del mundo, por ejemplo, India, acá en Perú también, en algunos otros lugares también se han encontrado esos tiburones de este tamaño, lo que quiere decir varias cosas. Podría decir que es una zona en donde las hembras van a desovar o a dar a luz a los tiburones nacen vivos. O podría ser que capaz pescaron a un tiburón hembra y el tiburón abortó. Esto también es muy común en algunas pesquerías, por ejemplo, mantarrayas, que son animales parecidos, con biologías parecidas. Cuando las capturan en las pesquerías, las mantarrayas abortan los embriones que tienen, ¿no? los embriones, las pequeñas mantas que tienen, aunque no estén desarrolladas. Entran en un estrés tan grande que simplemente abortan. Entonces, no se sabe si es que ha sido esto o es que han nacido naturalmente. Lo que se sabe es que por ahí cerca ha estado una hembra preñada y ha logrado desovar a dar a luz a estos tiburones. Pero bueno, aparte de esto, es que si bien se saben muchas cosas del tiburón ballena, hay muchísimas otras que no se conocen, pero muchas. La historia de vida es todavía un misterio para los investigadores alrededor del mundo. Como les cuento, en verdad, por ejemplo, lo del mating, el encuentro hembra-macho, no se conoce. De hecho, me parece que el año pasado hubo una imagen corriendo por internet
donde se decía que habían podido registrar con un dron un mate entre hembra y macho en Mingaloo Reef. Luego se dieron cuenta que no era, porque el macho era mucho más pequeño que la hembra, no alcanzaba la edad madura, y se dieron cuenta que no era. Pero había habido como un encuentro, se habían puesto de costado y había habido todo un rollo ahí, pero sí, todavía no se ha encontrado eso, no se sabe dónde están las áreas de agregación de adultos, no se sabe cómo se mueven, cuáles son sus patrones migratorios. Hasta ahora toda la investigación, o la mayor, bueno, no toda, pero la mayoría de la investigación que se ha realizado en tiburones ballena es en aguas costeras, sobre todo en juveniles que se agregan para alimentarse. Las hembras, hay algunas agregaciones de hembras, si es que se puede llamar así, en Galápagos y en Baja California. Estas son monitoreadas por los investigadores y están ahorita en búsqueda de saber si estas hembras, las cuales tienen un vientre bastante grande, están preñadas. Entonces, el siguiente paso que están haciendo es desarrollando rayos X o para hacerles ultrasonido a estos animales, ¿no? que tienen eh, pues la panza súper grande, pero a la vez están profundos, entonces tienen que nadar con mucha corriente y cargar todos estos aparatos, entonces es un poco difícil, ¿no? Aparte de todo, de que claro, son animales súper grandes y no es que nadan tampoco tan lento, parece que nadan lento, pero en el agua son muy, muy, muy rápidos, sobre todo los grandes, ¿no? Y por todas estas dudas es que, pues, Tiburón Ballena México y Ecoceánica deciden comenzar un proyecto de tiburones ballena en Perú, que hemos bautizado el proyecto Tiburón Ballena Perú, y en el que trabajamos, bueno, yo, Rosana, Shaleila y Denis Ramírez, quien es nuestra asesora. Nosotras tres, Rosana, Shaleila y yo, somos de Ecoceánica, y Denis de Tiburón Ballena México, quien lleva ya estudiando los tiburones durante muchos, muchos años y es quien nos asesora en varios aspectos. Bueno, el área de estudio escogida, después de hacer como un levantamiento de datos primarios, fue la zona norte, ¿no? Donde tuvimos mucha mayor incidencia en las encuestas, en las entrevistas, y entonces decidimos enfocarnos en esta área, ¿no? Durante algunos años nuestros encuentros fueron muy, muy o sea, pocos en realidad, porque no habíamos encontrado este lugar que se le llama el lugar de agregación, ¿no? El hotspot. Habíamos salido de muchas caletas de las que están acá en el cuadro A. Sin embargo, en algunas de ellas habíamos visto uno, habíamos visto dos, pero no habíamos visto muchos más, ni seguido, ¿no? Entonces, nos costó un poco encontrar esta área de agregación hasta que finalmente, hace unos años, la encontramos en Cangas, ¿no? En Tumbes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los tiburones ballenas? ¿Qué es lo que hace el proyecto? Lo primero que se tiene que hacer es saber qué animal estamos censando, ¿no? Porque esto es como un censo. Entonces, para esto, para poder reconocerlo, tenemos que utilizar un software que se llama i3S, en el cual ingresamos la foto del tiburón, preferentemente del lado izquierdo. El lado izquierdo es como el lado estandarizado para los tiburones ballena alrededor del mundo. Esto hace que si nosotros ingresamos nuestra foto a la base mundial, que es como el centro de recopilación de todas estas fotos, las fotos sean iguales, ¿no? Porque, digamos, si tú le tomas foto a cualquier parte del tiburón, imagínate, sería imposible reconocerla. Pero si todos los investigadores tomamos una foto que va el área desde la última abertura de la branquial, desde la parte superior, hacia la parte inferior de la misma abertura, sobre la aleta pectoral, como pueden ver acá hay estos 3 puntos marcados, escogemos estos puntos de reconocimiento, igual para el lado derecho. Entonces, este es el área que vamos a utilizar. Asignamos unos puntos, como están ahí en la imagen, y esto lo ingresamos en el software. El software nos da un porcentaje de
match con la imagen o con otra imagen que tengamos, y si no tenemos un match decente o vemos que no es igual, lo ingresamos como nuevo. Y así vamos armando nuestra base de datos, ¿no? Esto es como una especie de marcaje sin tocar al animal, ¿no? Le tomamos una foto, corremos esa imagen por este software y sabemos quién es quién. Esto, y así logramos identificar individuos únicos. Es como el DNI, es como el DNI, ¿no? Ya le ponemos un código y ese es su código como de DNI. Y los puntitos es como la huella digital. Nadie va a tener una huella digital igual a otro y nadie va a tener el mismo DNI que el otro, ¿no? Entonces, este software lo llegamos a utilizar para identificarlos, y hasta ahora para Perú tenemos alrededor de 180 tiburones. Me parece que un poco más de 180 tiburones a este momento. Y además utilizamos esta imagen, como les había contado, que es como una especie de marcaje, para poder saber cómo se mueven los tiburones. ¿Qué quiero decir cómo se mueven? Entonces, digamos que nosotros le hemos tomado una foto saliendo de los órganos, ¿no? Y luego vamos a Cancas y le tomamos una foto en Cancas. Entonces, dentro de la misma temporada sabemos que un tiburón estuvo un día en órganos y luego fue a Cancas. O que un día estuvo en Puerto Pizarro y luego se fue a Cancas. O que un día estuvo en Cancas y luego se fue a Cabo Blanco. Estas son algunos de los datos súper interesantes que hemos logrado recolectar a lo largo de los años. Estos números en rojo son la cantidad de tiburones que tenemos para cada zona, ¿no? La zona de Puerto Pizarro, Zorritos, Cancas y los órganos. No son tantos en las otras en comparación a Cancas, pero si pueden ver, igual hemos encontrado pues que los tiburones se mueven de una localidad a otra. La conectividad temporal quiere decir cuándo se mueven, ¿no? Entonces, estos mismos tiburones que hemos encontrado en Puerto Pizarro, sabemos que 23 días después lo encontramos 80 kilómetros al sur, ¿no? En Cancas. O este de Cancas, sabemos que 4 meses después estaba a 30 kilómetros al sur, en los órganos. O el de los órganos, sabemos que también 1 y 17 meses después, porque lo hemos visto 2 veces, se movió a, 7 veces, ¿no? Este han sido 7 tiburones diferentes, disculpen. Ahí, se ha movido 30 kilómetros hacia el norte, ¿no? Esto quiere decir que un tiburón no es que se demore eso en llegar, porque puede haberse demorado un día, solamente que en nosotros, durante nuestros avistamientos, o a veces avistamientos de colaboradores, porque tenemos una red de colaboradores súper amplia con pescadores, con buzos, con personas que son muy cercanas al mar y van a bucear, y también con empresas turísticas que también pasan mucho tiempo en el agua, ¿no? Entonces ellos cuando encuentran estos animales nos apoyan con fotografías del lado izquierdo y nos las envían, y con eso también enriquecemos nuestra base de datos. Luego el tamaño de los tiburones. El tamaño de los tiburones normalmente es un estimado. Hemos logrado medirlos con cinta métrica muy pocas veces porque es un trabajo súper grande, sobre todo cuando el tiburón está yendo rápido, imposible medirlo. Solamente se puede medir cuando el tiburón está yendo muy, 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 muy lento, y cuando no es tan grande también, porque la cinta métrica a veces te puede dar un error grande cuando el tiburón es muy grande y se está moviendo, sobre todo cuando se está alimentando. Entonces lo que normalmente se hace es estimar el largo del tiburón en comparación a algunos objetos. Por ejemplo, esta foto la tomamos con un dron y lo medimos, y se puede ver que la diferencia de este tiburón con una lancha luego lo siguiente que sí hacemos en los encuentros es medir la aleta dorsal. ¿Por qué medimos la aleta dorsal? Porque a través de una fórmula podemos estimar el largo del tiburón si tenemos la base y la altura de la aleta dorsal de cada tiburón. Entonces, estas son dos cosas que hacemos. Hacemos una estimación a la hora que entramos al agua, según el bote o según siempre.
¿Y qué hemos encontrado? La mayoría de tiburones está alrededor entre los 5 y los 7 metros. Si bien estos son como la mayoría de tiburones, no son todos. Tenemos animales muy grandes, como de 10 metros, grandes, grandes, y tenemos animales muy pequeños, como que es el de la foto, que tenía 2 metros, un poquito más de 2 metros. Y era chiquitito, chiquitito, chiquitita en realidad, era hembra. La vimos hace 2 temporadas. Eh, Sorprendentemente, los tiburones pequeños, que son mucho más asustadizos, esta tiburona se quedó, la pude medir la aleta, le pude tomar fotos por todos lados, la verdad es que no se vio afectada por nada, porque normalmente los chiquitines son muy asustadizos, porque por lo mismo que son pequeños y saben que son muy vulnerables, se escapan fácilmente. En cambio, esta dejó que le tomara todos los datos. Y bueno, también miramos el sexo de los animales. Si es macho, como pueden ver, al costado de las aletas pélvicas van a tener 2 claspers. Si pueden ver acá. Y en la foto de la derecha, al costado de la aleta pélvica, las hembras no van a tener nada. Entonces, hay acá un poco de truco, porque los machos, sobre todo los que son, bueno, los juveniles, los pequeños, los que todavía no están maduros, tienen los claspers muy chiquititos y son más pequeños que la aleta pélvica. Entonces, ahí uno tiene que bucear bastante bien para poderle ver la panza y asegurarse de que la hembra no es hembras, o sea, de que la hembra efectivamente o es hembra o capaz es un macho con estos claspers muy chiquititos. Entonces uno tiene que estar bien segura antes de poder decir, ¿no? Si es hembra o si es macho. La proporción de nuestros tiburones, el sexo como que predominante ha sido el macho. Hay muchos más machos que hembras hasta ahora registrados. Excepto por la última temporada, que hemos registrado más hembras que machos, no sé por qué. Pero sí, en general hay más machos que hembras. Esto es algo súper normal, al igual que lo que les comenté de las esta proporción que los machos sean más predominantes que las hembras, también es normal en las agregaciones juveniles que se agregan, bueno, que están en la costa para alimentarse, ¿no? Entonces, estas son como, están cumpliendo bastante lo que pasa, ¿no? En otras agregaciones a nivel mundial. Y bueno, ¿cuál es la relación de la talla-sexo? Como les estaba contando, ¿no? Acá les voy a mostrar un ejemplo claro de un animal que tiene los claspers más chiquititos que las aletas pélvicas. Entonces, como están pegados a la panza, no los puedes ver con facilidad. En cambio, en este caso, puedes darte cuenta qué grandes pueden llegar a ser estos claspers. Acá, si se dan cuenta, los claspers ya están irregulares. Esto quiere decir que se han calcificado. Ya no son como de cartílago, sino son más como, tienen calcio, o sea, son como huesos, ¿no? Duros. ¿Por qué son duros? Porque ahora ya están firmes para poder penetrar a una hembra y poder copular y poder tener bebés. Entonces, de eso se trata. Por eso es que cuando son maduros, cuando ellos son machos maduros, les crecen los claspers grandes y fuertes, por eso están calcificados. Estas 2 fotos son un claro ejemplo de cómo se ve un macho maduro, ¿no? En las hembras no hay cómo saber cuando está madura porque no tiene un órgano, el órgano reproductor no se ve, entonces no se puede saber, ¿no? Y bueno, otro dato que tomamos son lesiones. Eh, y les registramos si la lesión es nueva o es vieja, y las clasificamos por corte, raspón, muesca. Muesca es como un cortecito pequeño, amputación o mordida. La mordida vendría a ser la única de las causas naturales por la que un tiburón está como lesionado, ¿no? Personalmente yo he visto solamente 2 tiburones con mordidas en la panza y cicatrizadas. Te podías dar cuenta claramente que la panza le faltaba un pedazo y ya estaba completamente cicatrizado, ¿no? Cicatrizado y era grande, entonces se sabe a esa dimensión de tamaño ya no tiene predadores.
Normalmente cuando son juveniles, sus predadores son, por ejemplo, orcas o tiburones. Se han encontrado tiburones ballena chiquititos en versión juveniles adentro de merlins, de tiburón azul. Entonces, cuando son pequeños son mucho más fáciles de ser comidos, ¿no? Ya cuando son súper grandes, aparte de una piel muy, muy gruesa, es difícil que los casen. Sin embargo, como pueden ver, pueden sufrir lesiones, sobre todo por propelas. Acá tienes un tiburón sin cola, totalmente cortada, la cara de este tiburón toda con cortes de propela. Este súper corte que tiene el tiburón también es por cortes de propela, lo puedes ver acá como las líneas. Y este tiburón, si se dan cuenta, es por corte de redes. Tenía acá todas las redes. El peso de la red había sido tal que se le había incrustado la red adentro de la aleta. Cuando se lo sacábamos con piel y todo y le salía sangre, pero tenía tanta cantidad de red que no había forma de no sacárselo, porque eso se iba a llenar más de conchas de vida y iba a lastimarlo mucho más. Que liberamos Baja California durante 6 horas cortándole pedazos de red, y fue una de las cosas más bonitas y friolentas porque era invierno y nos quedamos 6 horas en el agua persiguiendo ese tiburón, sacándole todas las redes, y al final lo logramos. Bueno, de las lesiones encontradas, encontramos tiburones alrededor de 36% sin lesiones, y de los tiburones registrados tenemos un 64% con lesiones. De los que hemos podido ver, hay algunos que no hemos podido ver porque el agua es turbulenta y de esos no tenemos datos, ¿no? Cuando les digo que son sin lesiones es porque explícitamente cuando hemos salido del agua hemos dicho tiburón limpio. Cuando salimos del agua es una de las cosas que decimos, ¿no? Nos chequeamos un lado, si podemos chequear el otro lado decimos tiburón limpio. Salimos y eso quiere decir que el tiburón está sin lesiones. Después de dar los datos básicos, también lo siguiente que podemos decir es primera dorsal con raspón o propela al lado izquierdo de la cola o en el lóbulo inferior de la cola. Entonces, sí, estos son de los tiburones que hemos registrado, ¿no? El 85% de estas lesiones fueron frescas. Esto quiere decir que acababan de pasar hace poco. Esto quiere decir que, por ejemplo, el raspón todavía estaba rosado, el corte no estaba sanado, sino se le veía todavía la piel rosada o la carnecita. Entonces, por eso podemos reconocerlos que eran frescos, ¿no? Sin embargo, el tiburón ballena tiene un proceso de recuperación de curarse, de cicatrización muy, muy rápido. De hecho, hay algunos estudios en los que indican, por ejemplo, un tiburón con unos cortes súper profundos, que después de 8 meses tiene solamente una cicatriz, pero está totalmente cerrado. Y eso es sorprendente. Es súper sorprendente. Bueno, y estas son algunas fotos que hemos encontrado en los tiburones en Perú. En verdad son unas de las más leves, porque no hemos querido poner algunas que sí hemos encontrado bastante feas, pero como pueden ver, esta es una amputación, es un tiburón ballena sin la parte superior de la aleta dorsal. Esto vendría a ser un raspón, pero ya en proceso de curación. Esto es un corte de propela, son cortes limpios, esto en la cola. Es la cola de un tiburón ballena, la aleta dorsal de un tiburón ballena y con bastante cortecitos, ¿no? Si se pueden dar cuenta, normalmente los cortes de propela siguen un patrón, tienen la misma distancia uno de otro, el mismo largo de corte. Acá sí se pueden ver, miren, 1, 2, 3, te das cuenta rápidamente que son propelas, ¿no? Y sí, y estos cortes son tanto de las embarcaciones privadas que hay en la zona como de las embarcaciones turísticas que salen a hacer paseos marinos costeros y están buscando delfines o aves y nunca se dan cuenta que hay un tiburón. Los tiburones son difíciles de ver, son difíciles de encontrar y no salen a respirar, entonces no se hacen visibles. Y a veces simplemente el bote pasa y les hace daño, ¿no?
Y si ellos están comiendo, también pueden estar muy distraídos en la comida y no percatarse de que hay una embarcación cerca, entonces simplemente no van a huir, se van a quedar comiendo y se les va a pasar la, la embarcación por encima. Y para terminar, bueno, tenemos un trabajo con la comunidad, sobre todo con los pescadores, con los buzos artesanales de Cancas, los cuales han sido instruidos y nos apoyan en la recolección de datos en la zona. Ellos son Juan y César, que son los gemelos, y acá está Guillermo y Juan, que también están en Contralancha. Estas fotos son del día que los capacité para que puedan tomar data. Acá está Guillermo por entrar al agua y abajo está Juan con un tiburón ballena. Esa es una de las grandes satisfacciones de parte del proyecto, poder involucrar a la comunidad en esta investigación, ¿no? Volverlos también parte de esto y convertirlos en ciudadanos científicos. Y nada, siempre agradeciendo a las organizaciones que nos brindan apoyo y sobre todo a nuestra red de colaboradores que nos apoya con datos, a la comunidad de pescadores en general del norte que siempre nos apoya un montón, pero en especial a los buzos de Cancas que son lo máximo y siempre nos ayudan con los datos, ¿no? Gracias. Bien, Ale, muchísimas gracias por tu presentación. Súper importante la información que nos has dado el día de hoy. Tengo algunas preguntas de las personas que nos están viendo. La primera es, nos preguntan si existe algún patrón de esos puntos o de los puntos que sirven para identificar esas especies en individuos de la misma población. No entiendo. Si estos puntos... Si es que, por ejemplo, dentro de una misma población existe algún patrón de puntos. No, son patrones, son puntos, o sea, los patrones son únicos, ¿no? Igual las poblaciones no están determinadas, pero no, los patrones no siguen como, no se pueden identificar poblaciones por estos patrones, solamente individuos. Bien, tenemos otra consulta más. Nos consultan a qué se podría atribuir la agregación importante en Cancas, tal vez disponibilidad de alimento o geomorfología, zonas de menor impacto u otras variables tal vez. Sí, normalmente los tiburones ballenas se distribuyen por comida. De hecho, te han visto tiburones ballena, o sea, tiburones ballena que se han visto en ciertas áreas, por ejemplo, no han encontrado como determinante de temperatura o agregación de personas, pero sí comida. Cuando hay disponibilidad de comida, hay tiburones. O sea, les gusta comer. Van a ir persiguiendo el alimento. Bien. Otra consulta que nos hacen es si los tiburones son de agua fría o buscan aguas templadas. Sí, buscan aguas templadas. Se encuentran básicamente en las zonas tropicales y subtropicales, y aquí particularmente los tenemos más pegados hacia fin de año, ¿no? Normalmente como octubre, noviembre, diciembre, que las aguas cálidas comienzan a entrar a Cancas, es cuando los vemos con mayor abundancia. Nos consultan también qué especie de tiburones o ballenas son peligrosos para el hombre. Bueno, yo diría más bien el hombre es peligroso para todos los tiburones y para todas las ballenas. No hay registros de tiburones, o sea, de ningún cetáceo atacando a una persona, así como de la nada, no, que yo sepa no hay ningún registro de eso. Ni siquiera de orcas, ¿no? En ambientes naturales nunca se han atacado, todos los ataques han sido en ambientes de encierro, ¿no? Tiburones, pues los tiburones son los peligrosos, por así decirlo, esos que a todo el mundo le tienen miedo, son tiburones normalmente de aguas abiertas, que cuando se acercan a la costa están en busca de comida, sobre todo los juveniles, ¿no? Pero en Perú nosotros no tenemos eso, nuestros tiburones costeros son sobre todo de arrecifes, no tenemos tiburones, tigres merodeando, ni toros, ni tiburones blancos, ¿no? Acá en Cancas, es que pueden meterse al mar con confianza nomás.
Otra consulta que nos hacen es si en Perú hay datos de pesca incidental de estos tiburones y si hay estudios de captura por el tema de sus aletas. Sí, sí hay registros de tiburones, de pesca de tiburones de manera incidental. Caen en las redes cortinas, hay veces. Eh, Algunos se liberan, algunos lamentablemente ya están muertos y los han sacado. Hay muchos de estos datos, los ha reportado IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú. Eh, y sí, hace unos años tuvimos un llamado de que habían pescado un tiburón ballena de casualidad y justo había alguien que estaba pidiendo aletas y le habían quitado las aletas. Me parece que fue en Acapulco hace unos años. Pero más que eso no han habido reportes como de captura del tiburón ballena por sus aletas. No tenemos ese mercado tan abierto en realidad acá nosotros. No esperemos no tenerlo nunca. Pero eso se da mucho más en Asia, donde tienen un comercio más grande y más como dinámico de aletas y de consumo de sopa de tiburón, de aleta, etcétera. Bien, otra consulta que nos hacen es ¿en qué época del año se ven tiburones ballena en Perú? Bueno, yo te podría decir que todo el año. Todo el año tengo registros o tengo llamadas de pescadores diciéndome que hay tiburón ballena, que han visto uno, que han visto dos. Los pescadores del Tura ven muy seguido también. Sin embargo, en la zona donde nosotros los estudiamos, yo te podría decir que la época más fuerte podría ser desde finales de septiembre hasta finales de diciembre, donde tengo más posibilidades de ver y donde normalmente enfocamos nuestros esfuerzos para poder salir a buscarlos y tomar datos de la población. Bien, creo que se nos acabaron las preguntas, sin embargo también tengo comentarios de felicitaciones. Nos dicen felicitaciones por el gran trabajo que realizas, Alejandra, muy buena presentación. Eh, y bueno, quiero agradecerte, si es que ya no hay más preguntas del público al parecer, quiero agradecerte, Alejandra, por tu tiempo. Muchísimas gracias por la presentación, ha estado muy ilustrativa, muy sencilla también para poder entender. Muchas gracias a las personas que se han conectado el día de hoy. Y bueno, les espero la siguiente semana en una nueva charla. Creo que eso sí, sería todo. Muchas También a retomar por este espacio para poder dar a conocer la vida marina en el Perú. Muy bien. Gracias a todos, nos vemos la próxima. Ok, chao.